Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, en donde los líderes empresariales de las empresas y compañías más importantes de Colombia y el mundo nos comparten consejos, ideas y recomendaciones sobre el mundo del management, el leadership y el emprendimiento. Es una serie que hemos diseñado entre BMW y Latem con el fin de mostrarles a todos ustedes cómo se conducen, cómo se manejan las empresas más importantes de Colombia. Yo soy Camilo Betancourt y quiero que me acompañen hoy a recorrer las calles de Bogotá. Hoy tengo un súper invitado. Él es el presidente de LATAM Airlines, una de las aerolíneas más importantes no solamente de Colombia, sino de todo el continente. Y con él vamos a estar hablando un poquito de todo lo que ha pasado con la aerolínea relacionado con el tema del COVID. Como ustedes saben, el sector aeronáutico ha sido uno de los más golpeados por el tema de la pandemia ocasionado por el COVID-19 y vamos a hablar con él para que nos cuente cuáles fueron las estrategias que utilizó, cuáles fueron las tácticas, cómo se enfrentó a su equipo de trabajo, a su junta directiva, qué están haciendo ellos para ganarle la batalla al COVID y seguir volando. Vamos a recorrer con él las calles de Bogotá y hablar un poquito de todos estos temas. Vamos por Santi. El mundo entero ya ha atravesado por otras pandemias, por otros momentos difíciles y bastante complejos. Y siempre en esos momentos complicados aparecen grandes líderes, esas personas llamadas no solamente a reactivar la economía de los países, de las ciudades, sino también llamados a liderar esos equipos para seguir adelante. Por eso en este episodio de Business Trip he querido invitar a uno de esos líderes que tiene Colombia. Él es Santiago Álvarez, es el presidente de LATAM Airlines, una de las aerolíneas más importantes de Colombia y del continente. Santi, qué bueno tenerte en Business Trip. ¿Cómo estás? Camilo, un gusto estar aquí contigo esta mañana, compartir algunas ideas sobre la experiencia que nos ha traído una situación como esta que estamos viviendo, que como dices no es nueva y no es que nadie la haya vivido, pero que sin duda nos ha impuesto grandes retos y además es espectacular estar aquí en una camioneta como esta. Vámonos, vamos a Camine. conversar y a recorrer Bogotá un ratico y vamos hablando un poquito de negocios. Antes de que hablemos, Santiago, del 2020, de toda esta situación ocasionada por el COVID-19 y demás, yo quiero primero que nos cuentes quién es Santiago y el camino que has recorrido para llegar a la posición que ocupas hoy en la presidencia de LATAM para Colombia. Bueno, pues Santiago lo primero que hay que decir es que es cucuteño por casualidad. Y digo por casualidad porque toda mi familia es de Bogotá, pero coincidencialmente mi papá vivía en Cúcuta por funciones de su trabajo. Mi papá era militar. Yo vengo de una familia muy tradicional, militar, conservadora. Y hoy pues comparto mi vida con una mujer espectacular que se llama Mari Uribe. Tengo dos hijos pequeños de 5 y 2 años. Y llevo trabajando en LATAM Airlines 5 años. Casualmente este mes cumplo 5 años de estar en esta espectacular industria. Antes de eso estuve trabajando en la casa editorial El Tiempo por muchos años. Alrededor de 10 años pasé allí viviendo distintas experiencias en distintas áreas de la organización y acumulando conocimientos en general alrededor de los medios y de la publicidad. Oye, y en estos 5 años, ya 5 años, son 3 años en la presidencia, pero 5 años ya en la compañía, ¿cuál ha sido ese camino que has recorrido? O mejor, dame como un aprendizaje que has tenido en estos 5 años que tú digas, esto fue clave en mi carrera profesional, esto me marcó, esto me ayudó y me ha hecho crecer significativamente como profesional y como ejecutivo. A ver, yo recogiendo toda mi experiencia laboral, que ya se acerca a los 20 años, mi aprendizaje más grande es que los cambios se tienen que dar, los cambios son lo más natural. Si nos ponemos a ver en los últimos 30 años, los cambios tecnológicos que ha habido han sido supremamente profundos y han cambiado nuestra forma de interactuar con las personas, con las compañías, con los clientes, con los proveedores.
Y si le puede quedar a uno un aprendizaje después de todos estos años es ese, que siempre tenemos que estar abiertos al cambio, que el cambio es la constante en todas las organizaciones, y que obviamente llegan algunas situaciones como esta del COVID que nos empujan a cambiar más rápido muchos comportamientos, pero al final el cambio es esa constante que siempre está ahí, y nosotros como profesionales tenemos que estar siempre preparados para asumirlo, afrontarlo y ser flexibles para darle la vuelta a los negocios. Oye, y hablando de cambios, de todo esto que ha pasado, que el año pasado fue bastante atípico, quiero preguntarte cómo va la TAM, o sea, cómo va la compañía, cómo arranca este año 2021, después de ese año 2020 tan complejo, uno de los sectores yo creo que más golpeado que estuvo en la economía mundial fue el sector aeronáutico. ¿Cómo va la compañía hoy? A ver, así es. Yo creo que la industria aérea, acompañada también de otras industrias como tal vez los cines, los eventos masivos, y en general todo lo relacionado con el turismo y el transporte, pues han sido muy golpeados por cuenta del coronavirus. Nosotros como compañía obviamente no fuimos la excepción. El año 2020 fue un año demasiado atípico, pero no solo atípico, sino que también pasamos por la crisis más profunda que podemos vivir como compañía. Esto nos llevó a que la empresa tuviera que entrar a un proceso de reorganización bajo la ley norteamericana, conocida como Capítulo 11 de reorganización empresarial. Y ahora enfrentamos pues unos retos enormes en cuanto a recuperar la confianza del consumidor. Hace un rato que estábamos hablando de las empresas y de las corporaciones que todavía no han tomado la decisión ni siquiera de volver a la oficina. Total. Pues se ve aún más lejos que puedan volver al avión a tener viajes de negocios. Oye, pero vámonos unos meses atrás. O sea, este tema del COVID nadie lo tenía en el DOFA, no estaba en los planes de nadie, ni la persona que planee mejor sus planes de negocio lo tenía ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo llega esa noticia a ustedes desde las aerolíneas? Uno normalmente, me incluyo, yo por ejemplo con mi familia siempre compro tiquetes con mucho tiempo de antelación, planeo mis vacaciones, planeo mis viajes. ¿Cómo llega eso a la TAM? Y oye, ¿qué empieza a hacer Santiago como líder de la organización para empezar a entender algo bastante complejo como el COVID-19? Claro, como usted dice, el COVID es algo que no vimos. Nosotros al principio lo veíamos allá como una situación que se estaba desarrollando en China, pero de un momento a otro nos golpeó acá, y ahí ya estoy hablando de marzo del año pasado. Golpe abrupto, en una semana pasamos de estar volando todo nuestro itinerario a cero. Inclusive en Colombia pues el mercado aéreo se cerró, y se cerró durante 5 meses. Así que ahí entró tal vez una de las etapas en la vida en las que más he trabajado, y es curioso pensar que sin operar es el momento donde más he trabajado. Y yo creo que ahí es donde entra ese rol del líder. Ese rol del líder donde tenemos que ser humanos. Obviamente nosotros como líderes también estábamos afrontando el COVID y era lo desconocido para nosotros, pero ahí es donde viene el papel fundamental de ese líder comunicador, de ese líder cercano, de ese líder cerca a su equipo, manteniéndolos informados de lo que está pasando, y dejando ver también sus vulnerabilidades y sus debilidades, porque aquí todos las tuvimos y no lo podemos negar, pero creo que ese fue el rol activo que tomamos, y obviamente liderar la apertura de la industria. Eso también fue algo que nos echamos al hombro los líderes de las aerolíneas a nivel global. Teníamos que estar muy cerca de los gobiernos, haciendo un poco de pedagogía alrededor de que volar no iba a incrementar los niveles de contagio. Al final el contagio se iba a dar por un tema natural de cómo este se produce. Y en ese sentido los líderes jugamos ese rol importante de hacer visibles las empresas ante los gobiernos, de ayudar a que se pudieran restablecer las operaciones, y un trabajo muy activo, como ya lo dije, con nuestra gente.
una acción o dos acciones que hayas hecho y que hayas liderado desde la presidencia de LATAM en ese 2020? O sea, que tú dijiste esto, hay que hacerlo. ¿Qué fue lo que tú digas? Oye, esto marcó la agenda de LATAM Airlines en Colombia. Mira, yo dos cosas grandes y la primera tiene que ver con comunicación. Nunca quedarnos callados, siempre ser muy transparentes, contándole a la gente el día a día lo que estaba pasando y a lo que nos íbamos enfrentando. Y eso no genera nada más que confianza y credibilidad hacia la compañía y hacia el líder. Y tal vez lo otro que tomé muy de frente fue el tema de garantizar el futuro de la compañía. ¿Y cómo se podía garantizar el futuro de la compañía? En ese momento donde no hay demanda, donde por el lado de los ingresos no es donde se puede gestionar, pues desde el lado de los costos. Ahí tomé una participación muy activa o tomamos en general todos los líderes de la aerolínea y de las aerolíneas una posición muy activa en buscar negociaciones con nuestros empleados a través de los sindicatos, en buscar negociaciones con los proveedores, con los gobiernos, plazos de pago. Y igual, el aprendizaje es poniendo la cara, siendo transparentes, y eso hablando de frente, cosas, sin tapujos, y al más alto nivel, simplemente para transmitir esa transparencia y visibilizar el problema en el que estaba viendo la compañía, para así buscar soluciones y buscar que hacia el largo plazo la compañía pudiera seguir. Oye, somos amigos desde hace ya varios años, nos conocemos, y tú sabes que yo soy hincha número uno de LATAM como aerolínea. Me ha ido, gracias a Dios, muy bien con ustedes. Una de las palabras en las que yo siempre pienso cuando pienso en LATAM es calidad. ¿Qué significa esa palabra para ti como presidente, para ti como Santiago? ¿Qué significa la palabra calidad? Bueno, la calidad es una palabra bien compleja de interpretar, porque la calidad es distinta para cada consumidor, o cada consumidor asume calidad de manera distinta. Hay consumidores que asumen la calidad a través de tener un buen precio, hay otros que la asumen a través de tener una excelente experiencia, pero nosotros hemos encontrado que hay dos cosas que son fundamentales a la hora de hablar de calidad del servicio en nuestra aerolínea. La primera tiene que ver con la puntualidad, y esto es porque uno al cliente le puede devolver todo. Uno le puede devolver la plata, uno le puede devolver el saludo, uno le puede devolver un tiquete en el que tuvo un error al comprarlo, pero lo único que uno no le puede devolver al cliente es el tiempo. Entonces nosotros respetamos muchísimo el tiempo de nuestros clientes y pensamos que a través de la puntualidad podemos generar un servicio de muy alta calidad. Y el otro tema es la amabilidad. Yo creo que a nadie le gusta que lo traten mal. La gente está dispuesta muchas veces, y lo hemos vivido con la transformación del negocio que hemos tenido en las aerolíneas. Las aerolíneas hace 30 años servían en los aviones sándwiches, whisky, gaseosas para un vuelo doméstico, y hoy en día no podemos ofrecer nada. Y el no podemos ofrecer nada no es porque no queramos, sino es porque tenemos que buscar la mayor eficiencia y el menor costo posible para trasladar al pasajero del punto A al punto B, porque nosotros somos un medio y no un fin. A nosotros el pasajero nos usa para ir a algún lado, nadie se monta al avión por ir a dar una vuelta en un avión. Oye, ¿y qué has hecho especialmente bien en estos, no sé, poco más de un año, creo yo? Poco menos de un año, perdón. ¿Qué has hecho especialmente bien en LATAM? Que tú digas, oye, esto me ha permitido, o le ha permitido a la compañía seguir adelante, continuar adelante. ¿Qué recomendación le darías a otros presidentes, a otros altos ejecutivos de acciones que hayan implementado ustedes y que les haya resultado exitoso? Yo creo que he hablado mucho de eso, pero creo que también es lo más relevante y lo más importante, y es la comunicación. Una de las características del líder tiene que ser su habilidad de comunicación. Y en momentos como los que se vivía, donde nadie sabía qué iba a pasar ni para dónde íbamos a ir, mantenernos cerca de la gente y abiertos a la gente era importante. Así que creo que ese fue un acierto. Y el otro
es darse cuenta también de todas las ineficiencias que tenían las organizaciones. A nosotros este proceso nos ha obligado a reorganizar nuestros costos, a reestructurarnos, a tener menos gente haciendo menos cosas, y la compañía pudo seguir avanzando. Así que creo que esta crisis también nos trajo como líderes ese aprendizaje de entender que siempre hay más cosas por hacer al interior de las organizaciones en cuanto a la búsqueda de la eficiencia, la productividad, y aquí muy seguramente van a cambiar muchas cosas en el cómo hacíamos y cómo desarrollábamos nuestro negocio por cuenta de darnos cuenta de esas improductividades que teníamos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál crees tú que va a ser también, lo hablamos ahorita un poquito, pero quiero hacerle double click, el futuro del trabajo? Hoy ya con todo el mundo digital, hoy con toda la gente trabajando en un porcentaje muy alto desde sus hogares, aprendiendo, desaprendiendo y demás, ¿cuál crees tú que va a ser ese futuro como tal del trabajo y con todas las tecnologías que hay actualmente? Bueno, yo sí creo que el futuro del trabajo va a seguir teniendo viajes en el mix de cómo vamos a trabajar. También creo que vamos a trabajar algo en casa, algo en oficina. La presencialidad no se puede acabar, como ya hablamos, ni para trabajar con clientes ni para trabajar al interior de la organización. Yo creo que el futuro va a seguir apalancándose en las tecnologías que ya hemos usado y que ya hemos aprendido a apropiar. Eso llegó para quedarse y eso era un proceso que ya venía. Esto del COVID simplemente lo aceleró porque nos mandó a la casa y nos puso a usarlo más. Pero de la tecnología y de las videoconferencias ya pues se venía hablando mucho y ya se venían utilizando mucho, y de hecho eran una de las amenazas que siempre en nuestro DOFA poníamos, porque eso sin duda iba a reemplazar muchos viajes. Y pues aquí es evidente que pasó. Así que creo que vamos a ver un mundo mucho más equilibrado, que le va a dar al empleado mucha mejor calidad de vida. Nosotros gastábamos mucho tiempo en desplazamientos de las oficinas hacia las casas. Ese tiempo se va a acortar bastante si se define ese equilibrio entre la presencialidad y el trabajo en casa. Y ese tiempo lo va a liberar el empleado para su vida, para su familia, y que al final es lo más importante que cada una de las personas tiene. Y obviamente esto va sumado pues a muchos elementos más, como la digitalización de la aerolínea. Esto es algo muy importante y clave por estos días, donde el pasajero pueda autoatenderse, Hacerlo todo él, sentir que tiene el control de su viaje, y todo esto se hace a través del uso de la tecnología. Y obviamente que el mundo va cambiando y la tecnología viene a una velocidad estrepitosa, transformando negocios y transformando industrias, y la aérea no es la excepción. Así que también estamos montados en ese bus de la tecnología, pero es más difícil de copiar el tema del cumplimiento y el tema de la movilidad. Oye, Santi, pues qué gustazo recorrer Bogotá contigo, que nos cuentes ese camino que has recorrido, que nos cuentes cómo manejas la compañía de LATAM Airlines. Qué rico tenerte aquí en Business Trip de LATAM y de BMW. Gracias por acompañarnos. Camilo, a ti muchas gracias por la invitación. Siempre un placer tener conversaciones contigo y esperamos seguir viéndonos. Ahí está, Santiago Álvarez, el CEO y presidente de LATAM Airlines para Colombia en Business Trip. Nos vemos en un próximo episodio.